Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de conferencia organizado por la Universidad Nacional de Piura y la UNED México sobre incertidumbre y perspectiva de la educación superior en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Sesión que, como ya adelanté en la anterior, sirve también como inauguración del ciclo. Yo soy Vicente Pérez, director del Centro de la UNED México, y les pido disculpas por este retraso. Hemos tenido problemas de conexión importantes con la llamada a Perú. En esta segunda sesión nos acompaña el doctor Don Manuel Burgues, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, en Perú. El doctor Burgos es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales, doctorado en Educación por la Universidad Nacional de Piura, doctorando en Sociología por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y magíster en Educación por la Universidad César Vallejo. Es un experto en el impacto que tiene la educación en la inclusión social de los jóvenes, y sobre esa cuestión versará la conferencia que nos impartirá a continuación, que desafortunadamente va a tener que sintetizar un poco para ajustarnos al programa, y que lleva por título Reflexiones sobre el impacto social del COVID-19. Doctor Burgos, aprovecho para agradecerle de nuevo su participación en este ciclo, tanto como conferencista como en la organización del mismo. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, y quiero agradecer de manera muy especial al doctor Tomás Fernández García y al coordinador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de México por esta oportunidad. Efectivamente, hemos tenido algunos problemas de conexión y voy a ser muy breve en mi exposición. El tema de mi exposición son reflexiones sobre el impacto del COVID-19. Una primera reflexión que quiero hacer es que este evento es uno de los eventos, diríamos, más impactantes que ha tenido el conjunto de la humanidad durante el presente siglo. La crisis que ha generado el COVID-19 a nivel mundial es casi comparable con las circunstancias de crisis de 1914, el crack del 29, y es mucho más fuerte que la crisis mundial que se vivió en el 2008. Entonces podemos decir que los efectos que va a provocar en el conjunto de la sociedad la pandemia son de naturaleza inusitada. Algunos investigadores definen a este tipo de eventos con el nombre de cisne negro. Normalmente los cisnes negros son muy escasos, muy raros, pero suelen existir. Esto quiere decir que, si bien es cierto, es difícil encontrar un evento de esta naturaleza, sin embargo, era previsible. Y era previsible por varios motivos. Era previsible porque el mundo se había globalizado. Y al globalizarse, efectivamente, el impacto de un evento como la pandemia era inmediato. Si la pandemia de 1918 con la gripe de España demoró aproximadamente más de un año en propagarse a nivel de todo el mundo, esta pandemia se propagó en cuestión de menos de un mes. Quienes veíamos la pandemia del COVID-19 como un evento muy lejano a nuestro territorio y a nuestra sociedad y a nuestra familia, evidentemente nos dimos cuenta que en cuestión de muy poco tiempo lo tuvimos a la puerta de la casa. La pandemia se produjo para nosotros a partir de marzo de este año, y la pandemia del COVID-19 ha venido para quedarse, por lo cual vamos a tener que convivir durante largo tiempo con los efectos que nos produce este hecho tan lamentable. Y una de las cosas que podemos también reflexionar es que el impacto es demoledor. Por ejemplo, la economía, el PBI mundial se reducirá en 5.2% anual, pero a nivel de América Latina esta incidencia va a ser mayor. América Latina va a crecer menos 7%, y los efectos a nivel social van a ser mucho más fuertes, y los resultados del impacto de la pandemia del COVID-19 se van a ver de manera directa, por un lado, en el incremento de la pobreza.
Por ejemplo, un dato que es saltante, entre aproximadamente marzo a agosto del 2020, la pobreza en América Latina se ha incrementado en 45 millones de personas en situación de pobreza. Quiere decir que hemos pasado a tener en este momento 231 millones de pobres en América Latina. Y en situación de pobreza extrema, tenemos se ha incrementado en 37.3%, lo cual significa que los pobres en extrema pobreza han crecido en 28 millones y en este momento en América Latina tenemos un total de 96 millones, o sea, el 15% de nuestra población pobre se encuentra en situación de extrema pobreza. Yo he escuchado atentamente la exposición de Tomás Fernández, el doctor Tomás Fernández, con quien durante los últimos 20 años hemos intercambiado muchas ideas sobre el tema, especialmente de las políticas sociales y del estado de bienestar. Y cuando él mencionaba que de aquí en adelante la normalidad que nos impone esta pandemia, en primer lugar, lo que nos va a obligar a América Latina es modificar el modelo de desarrollo que hasta este momento lo habíamos configurado sobre la base de un mundo globalizado y de una economía eminentemente neoliberal. Una reflexión que podemos sacar de este duro evento es que mientras el mercado se vio totalmente paralizado, mientras todos nos tuvimos que ver de la noche a la mañana confinados en nuestros hogares, el único elemento al cual le pusimos la esperanza para que pudiera resolver de alguna manera este grave problema fue el Estado, por lo cual es necesario de una manera muy tajante cambiar las reglas de juego que existen entre el mercado, el Estado y la sociedad, con lo cual nos obliga a plantearnos de manera seria y urgente la construcción de un estado de bienestar en América Latina. Y cuando digo de la construcción de un estado de bienestar en América Latina, significa que desde los gobiernos se puedan construir sistemas de protección universal para que todos los ciudadanos tengan acceso a lo que Tomás mencionaba, al tema de la salud, al tema de la educación y al tema del empleo. Y he revisado de manera minuciosa los informes de la CEPAL y una de las cosas que propone, que me parece totalmente acertada, es el que a partir de ahora en adelante los gobiernos en América Latina tienen que construir un estado de bienestar. Y un estado de bienestar que considere como derechos universales para todas las personas, para todos los ciudadanos, el derecho al empleo, el derecho a salud y el derecho a la educación. No es posible que continuemos en América Latina con una inversión del 2% en salud y con una inversión que en el mejor de los casos llega al 6% en educación. Una de las cosas que se ha evidenciado y que nos llama a una profunda reflexión es que si no tenemos un sistema de salud universal, pero no solamente en el papel, en el membrete, sino un sistema de salud que pueda coberturar a todas las personas, a todos los individuos y a todas las familias de condiciones mínimas de salud, no se va a poder combatir el COVID, porque este ha impactado de manera diferencial en los diferentes sectores de la población. Si bien es cierto, el COVID comenzó con los estratos más urbanos, de mejores condiciones, que habían tenido oportunidad de viajar al extranjero, que tenían vínculos con población en el extranjero, hoy el COVID se ha expandido para afectar a los sectores más pobres, para afectar a los sectores más débiles, más vulnerables, y a quien está afectando terriblemente es a ese 58% de población que no tiene acceso ni al empleo fijo, no tiene un seguro social, no tiene cobertura médica y que por lo tanto vive hacinado dentro de sus hogares y a quien es imposible, totalmente imposible, mantener una cuarentena o un confinamiento muy largo. La única garantía que nos presenta CEPAL y que me parece lo más adecuada es garantizar el empleo, la salud y la educación. Por lo tanto, es necesario replantear las relaciones entre el Estado, el mercado,
y la sociedad civil. Todos hemos visto que el mercado quedó paralizado y el único actor que tuvo la posibilidad de paliar mínimamente los efectos del COVID fue el Estado. Por lo tanto, es necesario ahora volver a fortalecer el Estado, pero un Estado benefactor que permita garantías de protección a toda la población. Por lo tanto, no es posible solamente seguir hablando de políticas públicas, sino es necesario establecer serias políticas sociales que puedan coberturar un sistema de protección para todos los ciudadanos. En síntesis, puedo reflexionar brevemente de esta manera. Muchísimas gracias, doctor Burgos, y de nuevo le pido disculpas por haber tenido que hacer ese esfuerzo de síntesis de su conferencia y además también de que nos exista la posibilidad de hacer preguntas. También les agradezco muchísimo a todos los asistentes su paciencia y le pido también disculpas por estos problemas de conexión. En cualquier caso, les esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias.